En esta clase de diálogos en histología hablaremos sobre el sistema endocrino. El objetivo será describir las estructuras histológicas y el funcionamiento de las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, a diferencia de las exócrinas, no poseen conductos excretores, pero a cambio de ello poseen gran cantidad de vasos sanguíneos. El producto de secreción de las glándulas endocrinas son las hormonas, y estas hormonas se vuelcan al torrente sanguíneo y viajan por la sangre hasta el órgano blanco. Generalmente las células del órgano blanco poseen receptores para las hormonas. Entonces las hormonas, una vez que alcanzan el torrente sanguíneo, actúan sobre el órgano blanco y producen una respuesta en este órgano blanco. A su vez, el órgano blanco tiene un mecanismo de retroalimentación negativo con la glándula endocrina, lo cual evita que se siga produciendo mayor cantidad de hormonas. Este mecanismo se denomina de retroalimentación o feedback. Las hormonas producidas por las glándulas endocrinas pueden ser de dos tipos. El primer tipo de hormonas son las hormonas de origen proteico o pueden ser aminoácidos que actúan sobre receptores de superficie de las células blanco. Entonces estas son las hormonas proteicas o peptídicas. Y el otro grupo de hormonas son hormonas que viajan por el torrente sanguíneo, atraviesan la membrana plasmática y actúan sobre el núcleo de la célula. Este tipo de hormonas son las hormonas esteroideas. Hay otros dos mecanismos de secreción de hormonas. En este caso vemos la secreción parácrina, que consiste en que las hormonas producidas por la célula son liberadas y actúan a una cierta distancia sobre células o sobre receptores presentes en células vecinas. Entonces esta acción de las hormonas sobre células vecinas se denomina secreción parácrina. Y después tenemos este otro mecanismo de secreción en el cual las hormonas producidas por la célula son liberadas y actúan sobre receptores que están en la propia célula. Este otro mecanismo se denomina secreción autócrina. Desde el punto de vista anatómico y desde la cabeza hacia los pies, encontramos en la zona del cráneo la glándula pineal, el hipotálamo y la hipófisis, que en conjunto forman el eje hipotálamo hipoficiario y es el sistema regulador principal de las glándulas endocrinas del organismo. En el cuello encontraremos las glándulas tiroides y paratiroides. Y en el abdomen las glándulas suprarrenales, el páncreas endocrino, el hígado, su secreción endocrina, y en la pelvis los ovarios y los testículos. Estos son los sistemas, las glándulas principales del sistema endocrino, aunque también encontramos células endocrinas unicelulares que forman parte de lo que se llama el sistema endocrino difuso. En ese caso, este sistema de células no forma verdaderas glándulas como son las que hemos descrito desde el punto de... Como mencionamos, el hipotálamo y la hipófisis conforman las dos estructuras más importantes del sistema neuroendocrino. Estos dos elementos anatómicos, el hipotálamo y la hipófisis, están en estrecha relación, tanto anatómica como funcional, por eso conforman el eje hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo está formado por una serie de núcleos grises que se encuentran en el diencéfalo. Estos núcleos grises albergan los cuerpos neuronales que van a estar en contacto con la hipófisis por medio de una vía sanguínea
y una vía nerviosa. En este esquema podemos observar la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. En primer lugar, desde los núcleos hipotalámicos, donde se ubican los cuerpos neuronales, se producen sustancias o factores activadores o inhibitorios que viajan por vía sanguínea a través del sistema porta hipofisiario y hacen conexión con la hipófisis anterior, con la adenohipófisis, donde se encuentran las células cromófobas. Estos factores estimuladores o inhibitorios actuarán sobre las células cromófobas, estimulando o inhibiendo la producción de hormonas. Las hormonas producidas por las células cromófobas de la adenohipófisis salen de la hipófisis y viajan por vía sanguínea hacia las glándulas efectoras, como la tiroides o la glándula suprarrenal. También desde los núcleos hipotalámicos, donde se ubican, dijimos, los cuerpos neuronales, pero en este caso la segunda vía de conexión es la vía nerviosa. Desde los núcleos hipotalámicos sale la vía nerviosa formada por axones que van a llegar hasta la parte posterior de la hipófisis, hasta la neurohipófisis, y aquí se va a producir la liberación del producto producido en los núcleos hipotalámicos hacia los capilares de la neurohipófisis, de tal manera que las hormonas que llegan hasta los capilares de la neurohipófisis son liberados y por vía sanguínea van a ir hacia los órganos efectores, como puede ser el útero o los tubos contorneados del riñón. Estas son las dos vías de conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, la vía sanguínea y la vía nerviosa. En este esquema podemos observar el sistema porta hipofisiario que explicáramos anteriormente. Aquí vemos los núcleos hipofisiarios donde están los cuerpos neuronales. Acá se van a producir los factores liberadores o inhibidores que van a viajar por vía sanguínea a través del sistema porta hipofisiario hacia la adenohipófisis, donde estos factores liberadores o inhibidores van a hacer contacto con las células cromófobas de la adenohipófisis. El sistema porta hipofisiario está formado por una red vascular que se inicia con la arteria hipofisiaria, con ramas de la arteria hipofisiaria que se van a transformar en una red capilar primaria en el tallo de la hipófisis. Esta red capilar primaria, de acá se originan vasos venosos, que son los vasos venosos portales, y esta red venosa se vuelve a capilarizar y forma lo que se llama la red capilar secundaria en la adenohipófisis, y esta red capilar secundaria es la que está en contacto con las células de la adenohipófisis, que son las productoras de hormonas en respuesta a los factores hipotalámicos. Y aquí se van a liberar las hormonas de la adenohipófisis que van a viajar por los vasos que salen, los vasos sanguíneos que salen de la adenohipófisis. La segunda forma o vía de conducción dijimos que es la vía nerviosa. En este caso, en los núcleos hipotalámicos se ubican los cuerpos neuronales. En los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo están los cuerpos neuronales y de aquí se forma la vía nerviosa, que está formado por los axones de estas neuronas hipotalámicas, y estos axones forman la vía nerviosa que va por el tallo de la hipófisis hacia la neurohipófisis. Una vez que llegan a la neurohipófisis, aquí se produce la liberación de las hormonas producidas en el hipotálamo y estas hormonas se vuelcan al torrente sanguíneo hacia una red capilar que hay en la neurohipófisis y de aquí salen las dos hormonas básicas producidas por los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular, que son la oxitocina y la ADH, que van a viajar hacia los órganos efectores, que en este caso van a ser el útero y
el riñón. En este cuadro sinóptico podemos leer todos los factores hipotalámicos liberadores que se producen en los núcleos hipotalámicos y que por vía sanguínea llegan a la adenohipófisis. Si prestan atención en las siglas de los factores hipotalámicos liberadores, se encuentran las letras RH, que indica que se trata de un factor liberador hipotalámico. Cuando colocamos la sigla de la hormona no tiene la sigla RH. Entonces, primero vemos los factores hipotalámicos liberadores de hormonas del crecimiento, que van a actuar sobre su célula blanco en la adenohipófisis, que va a ser la célula somatotropa. Mientras que los factores liberadores de prolactina van a actuar sobre la célula blanco, que es la célula mamotropa o productora de prolactina. El factor hipotalámico CRH o liberador de corticotropina va a actuar sobre la célula blanco, que es la célula adrenocorticotropa productora de ACTH. Y el factor liberador de gonadotrofina va a actuar sobre la célula blanco de la adenohipófisis, que son las células gonadotropas productores de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la LH y la FSH. Y por último, el factor liberador de hormona tiroidea o TRH va a actuar sobre las células tirotropas de la adenohipófisis, que van a producir a su vez la hormona TSH o tirotrofina. Ahora vamos a hablar un poco de la hipófisis, que es la glándula central que comanda el sistema. Anatómicamente la hipófisis se ubica por debajo del hipotálamo y está unida al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Y se encuentra dentro de una cavidad que forma el hueso efenoides, que se denomina silla turca. Esto es importante porque el hueso efenoides protege esta valiosa glándula del organismo. Embriológicamente, la hipófisis tiene un origen doble. En primer lugar, a partir del ectodermo de la cavidad bucal, se va a formar una invaginación. Esta invaginación forma lo que se llama la bolsa de Rathke, que posteriormente va a dar origen al lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. Mientras que desde el piso del diencéfalo, que es el piso del tercer ventrículo, se va a formar una evaginación sólida que va a formar posteriormente el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Entonces, la hipófisis va a tener un lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, que dijimos que es tejido epitelial glandular derivado del ectodermo de la cavidad bucal. Mientras que el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis es tejido nervioso secretor originado del piso del tercer ventrículo. Como vemos, la hipófisis está conectada con el hipotálamo por medio del tallo hipofisiario. Y esto que vemos acá son los restos o vestigios que quedan de la bolsa de Rathke, que forma el lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis. ¿Cuáles son las características histológicas de la hipófisis? Primero vamos a describir la porción anterior, la hipófisis anterior o adenohipófisis, que dijimos que es la que está formado por el tejido glandular derivado del ectodermo de la cavidad bucal. Si miramos las células de la adenohipófisis, las células se agrupan formando cordones de células. Por eso este tipo de glándulas formadas por cordones de células se denominan glándulas cordonales y en general son las más comunes del organismo. Estos cordones de células están ubicados entre capilares fenestrados, que es ahí donde se vuelca la secreción de las glándulas de las células endocrinas.
Si vemos la imagen histológica a mayor aumento de la adenohipófisis, podemos observar las células, los cordones celulares y los capilares fenestrados. En la hipófisis anterior o adenohipófisis podemos reconocer tres zonas histológicamente: la pars tuberalis, la pars intermedia, donde se pueden reconocer los restos de las bolsas de Rathke que indicaban el origen embriológico de la hipófisis, y la pars distalis, que comprende la mayor parte de la adenohipófisis. Comenzaremos describiendo las células presentes en la pars distalis de la adenohipófisis. De acuerdo a la tinción de las células, en la adenohipófisis podemos encontrar tres tipos de células. En primer lugar, vemos las células acidófilas, que acá las podemos observar bien por su coloración acidófila del citoplasma. El otro grupo de células son las células basófilas. Acá observamos un grupo de células basófilas donde se observa la gran basofilia del citoplasma. Y por último, este tercer grupo de células, que el citoplasma no se tiñe bien, y se llaman células cromófobas. Las dos primeras, las células acidófilas y basófilas, se conocen también como cromófilas, porque son las que captan el colorante y se diferencia de las cromófobas que no lo captan. Las células cromófobas, que no se tiñen bien, se piensan que son las que dan origen al resto de las células acidófilas y basófilas. Mientras que las células acidófilas y basófilas, cada una de ellas produce distintos tipos de hormonas. Las células acidófilas de la hipófisis producen dos tipos de hormona. La prolactina, esta hormona va a viajar por la sangre hacia la glándula mamaria y va a estimular la producción láctea por los acinos mamarios durante el embarazo y los meses posteriores al nacimiento. Mientras que también va a producir como segunda hormona la hormona del crecimiento o somatotrofina. STH son sus siglas, o GH en inglés. Esta hormona va a viajar por la sangre y va a tener un paso previo por el hígado, donde va a estimular la producción de factores de crecimiento que van a actuar sobre el crecimiento del hueso, del cartílago y de los tejidos blandos. Como vemos, son dos hormonas muy importantes producidas por las células ácido. Las células basófilas de la adenohipófisis producen tres grupos de hormonas. Por un lado, las gonadotrofinas, que son la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante. Estas hormonas van a actuar sobre las gónadas. También van a producir la tirotrofina o TSH. Esta hormona va a actuar sobre la glándula tiroides. Y la adrenocorticotrofina o ACTH. Esta hormona va a actuar sobre la glándula suprarrenal. Las células acidófilas son las productoras de somatotrofina, hormona del crecimiento, y la hormona del crecimiento, somatotrofina o STH, sus siglas, que es producida por las células acidófilas de la hipófisis, viaja por la sangre y en el hígado estimula la formación de factores de crecimiento, que son los que van a actuar sobre el órgano blanco, que son fundamentalmente el hueso. Va a estimular sobre el tejido óseo el crecimiento en largo del hueso, y sobre el músculo, estimulando el crecimiento de la masa muscular. De esta manera, al estimular el crecimiento en largo de los huesos y el crecimiento de la masa muscular, se estimula el crecimiento del ser humano, acompañando también el crecimiento de los órganos viscerales.
Esta hormona estimula la síntesis proteica y también eleva los niveles de azúcar en la sangre, es decir, es hiperglucemiante. El exceso de hormona del crecimiento produce un trastorno que depende en qué momento se produzca este exceso. Si el exceso de hormona del crecimiento se produce antes de terminar el crecimiento, es decir, en la etapa infantil, se va a producir el gigantismo hipofisiario. Este es un ejemplo típico de gigante hipofisiario con exceso de secreción de hormona del crecimiento. En muchos de los casos, este exceso de hormona del crecimiento es producido por un tumor en la hipófisis, en la adenohipófisis, donde se encuentran las células acidófilas productoras de la hormona del crecimiento. En cambio, si el exceso de hormona del crecimiento se produce al finalizar el crecimiento en alto, se va a producir una enfermedad que se denomina acromegalia. En este caso, en la acromegalia no hay tanto crecimiento en altura, pero sí hay ensanchamiento de determinadas porciones del cráneo, sobre todo, como por ejemplo el exceso de crecimiento de la mandíbula, que produce un adelantamiento de la mandíbula que se denomina prognatismo mandibular, así como un excesivo crecimiento de las extremidades superiores e inferiores. Del lado opuesto tenemos la disminución de la hormona del crecimiento. El déficit de hormona del crecimiento, que se manifiesta desde el nacimiento, produce lo que se llama el enanismo hipofisiario, que es un enano que en general mantiene las proporciones con respecto al adulto, pero se nota su aspecto por falta de crecimiento de los órganos y del crecimiento de las estructuras óseas. La prolactina, que es la otra hormona producida por las células basófilas, tiene por función la de estimular la producción de leche por la glándula mamaria durante el embarazo. Entonces actúa sobre las células de los acinos mamarios, estimulando la secreción láctea. Las células basófilas de la hipófisis son las células productoras de gonadotrofina. Las gonadotrofinas son la LH y la FSH. Las células productoras de hormona estimulante de la tiroides o TSH. Y las células productoras de adrenocorticotrofina o ACTH. Las gonadotrofinas son la hormona folículo estimulante o FSH y la luteinizante o LH. La hormona folículo estimulante estimula el desarrollo de los folículos ováricos en la mujer, mientras que en el hombre van a estimular la espermatogénesis. La hormona luteinizante, por otro lado, va a estimular la maduración final de este folículo ovárico y el proceso de la ovulación. Cuando se produce el pico de LH, inmediatamente se produce la ovulación, lo que ocurre en la mitad del ciclo ovárico. Y también va a estimular la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo que queda después de la ovulación. En el hombre, la hormona luteinizante va a estimular la secreción de testosterona por las células de Leydig. La hormona TSH o tiroestimulante es producida por las células tirotropas, que son células basófilas de la adenohipófisis. Esta hormona, la TSH, una vez que es liberada por la adenohipófisis, va a llegar por la sangre y va a producir el estímulo positivo en la glándula tiroides para que la glándula tiroides inicie la elaboración de las hormonas tiroideas, que son la hormona T3 y T4.
En este grafiquito vemos lo que está representado, lo que se conoce como la retroalimentación. Es decir, el estímulo positivo, que es la TSH, actúa sobre la glándula tiroides, y cuando la glándula tiroides produce T3 y T4 que libera a la sangre, ese estímulo es el estímulo para que cese la producción de TSH. Esto es lo que se conoce como retroalimentación negativa o feedback. Y las células productoras de ACTH o adrenocorticotrofina van a actuar sobre las glándulas suprarrenales, sobre la corteza de la glándula suprarrenal, estimulando la producción de hormonas de la corteza, que ya vamos a ver en detalle más adelante. Sobre la pars intermedia no vamos a hablar mucho, ya que en el ser humano no tiene mucha importancia. Solamente deben recordar que está formado fundamentalmente por células basófilas y que pueden existir pequeñas áreas foliculares, así que tienen forma de folículos, que son restos de la bolsa de Rathke, que forman unas pequeñas lesiones quísticas que no tienen importancia, se llaman quistes de Rathke. En los anfibios sí tiene importancia porque es productora de la hormona melanotrófica, la MSH, que es la que va a distribuir la melanina, los gránulos de melanina, en la piel de estos anfibios para que la piel se oscurezca. Pero en el ser humano su acción no es muy conocida. En la pars tuberalis tampoco nos interesa mucho desde el punto de vista funcional, pero acuerden que sé que acá se encuentran sobre todo células sin gránulos, que son las células que dan origen a las células cromófobas, es decir, las células basófilas y acidófilas, que también se las puede ver pero en pequeña proporción. La neurohipófisis está en estrecha relación con el hipotálamo, como dijimos, ya que su origen es nervioso, es decir, que la neurohipófisis básicamente es tejido nervioso. Eso no se lo tienen que olvidar. La neurohipófisis la dividimos en el infundibulum o tallo hipofisiario y en la pars nervosa. Esto sería la pars nervosa de la neurohipófisis. Y les recuerdo que todo esto es tejido de origen nervioso, es tejido nervioso, que está en estrecha relación con el hipotálamo. En esta animación podemos observar la relación entre el hipotálamo y la neurohipófisis. En el hipotálamo se encuentran los núcleos hipotalámicos. Hay dos núcleos hipotalámicos que están en relación con la neurohipófisis. Uno que es anterior, que es el núcleo hipotalámico supraóptico, y otro que es el núcleo hipotalámico paraventricular. En estos núcleos hipotalámicos, que están formados por sustancia gris y por lo tanto tienen cuerpos neuronales, entonces acá en los núcleos hipotalámicos se ubican los cuerpos neuronales, los somas de las neuronas. Las prolongaciones de estas neuronas son las que van a llegar hacia la neurohipófisis. Entonces los axones amielínicos atraviesan el tallo hipofisiario y llegan hacia la pars nervosa de la neurohipófisis. Entonces, como vemos, el tallo hipofisiario y la pars nervosa van a estar formadas por axones. Ahora, en la parte final de estos axones se va a producir la liberación de la secreción de las neuronas hipotalámicas. Entonces, acá en la pars nervosa, en la neurohipófisis, se acumula la secreción. Esta secreción producida por los cuerpos neuronales ubicados en el hipotálamo forma unas estructuras histológicas que se denominan cuerpos de Herring. La secreción está muy próxima a los capilares, entonces se va a volcar directamente desde la terminal nerviosa hacia los capilares sanguíneos para ir a ejercer su acción.
Entonces, resumiendo, la función de la neurohipófisis es almacenar y liberar las hormonas que son sintetizadas en el hipotálamo. Estas hormonas son dos, la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Resumiendo, en los núcleos supraóptico y paraventricular están los cuerpos neuronales. De aquí salen donde se produce la secreción de la hormona antidiurética y de la hormona oxitocina. Esta secreción va a viajar por los axones a través del tallo hipofisiario hacia la pars nervosa. Y aquí se va a liberar la secreción que se va a acumular en los gránulos de secreción o cuerpos de Herring para ser liberado a los capilares hacia la circulación general. Las dos hormonas son la hormona antidiurética o ADH, que va a actuar en el riñón, especialmente en los tubos colectores del riñón, reabsorbiendo agua. De ahí su función antidiurética. El déficit de esta hormona, de la hormona antidiurética, va a hacer que se produzca una pérdida de agua por el riñón y va a ser la causa de una enfermedad conocida como diabetes insípida. Entonces les recuerdo que esta hormona es la que reabsorbe agua en los tubos colectores del riñón. Por otro lado, la oxitocina tiene dos sitios de acción. En realidad actúa sobre el músculo liso, pero en dos lugares: sobre el músculo liso que rodea a los acinos mamarios, estimulando la contracción del músculo liso, y esa contracción del músculo liso va a producir lo que se conoce como el fenómeno de eyección de la leche durante la lactancia. Y por otro lado va a actuar sobre el músculo liso de la pared uterina. Esto es importante porque es lo que va a producir la contracción durante el parto. Cuando veamos en el microscopio al realizar el trabajo práctico, vamos a buscar la adenohipófisis o hipófisis anterior, que se ve mucho más coloreada por los distintos tipos celulares, y la neurohipófisis, que se ve siempre como una zona más clara debido a que lo que predominan, dijimos, son los axones. Cuando vemos esta zona a mayor aumento, podemos distinguir cuatro elementos básicos que tenemos que reconocer en la neurohipófisis. Por un lado, vamos a buscar las zonas de neurosecreción, que son los cuerpos de Herring. Entonces, estas son las zonas de neurosecreción, que se ven por ahí como teñidas más acidófilas, para que las aprendan a reconocer. Y están siempre próximas a los capilares, porque dijimos que esta neurosecreción se tiene que volcar a los capilares sanguíneos. Además, vamos a ver gran cantidad de axones y vamos a ver estas células, que son células del tejido conectivo, que abundan en gran cantidad en la pars nervosa y que se denominan pituicitos. Entonces, los pituicitos son células del tejido conectivo, básicamente son fibroblastos presentes en la pars nervosa de la neurohipófisis. Estos son los cuatro elementos que deberemos distinguir al observar la neurohipófisis al microscopio óptico. Comenzaremos ahora a tratar el tema de la glándula tiroides y paratiroides. La glándula tiroides es una glándula única, ubicada en la base del cuello, por delante de la tráquea, específicamente por delante del cartílago tiroides, de la laringe y de los anillos traqueales. Está formada por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y unida por un istmo.
Por detrás de la glándula tiroides, que acá está señalado en forma de línea de puntos, por detrás de la glándula tiroides se encuentran las glándulas paratiroideas. Dos glándulas paratiroideas del lado derecho y dos glándulas paratiroideas del lado izquierdo, siempre por detrás de los lóbulos tiroideos principales. La unidad funcional de la glándula tiroides, desde el punto de vista histológico, es el folículo tiroideo. Aquí vemos dos folículos tiroideos. El folículo tiroideo tiene forma redondeada y está revestido por un epitelio simple. Este epitelio simple que reviste el folículo tiroideo está formado por las células denominadas células foliculares. Las células foliculares son las que van a producir la secreción de la sustancia que se va a ubicar por dentro del folículo, que es el coloide, que es una proteína. Por fuera del folículo tiroideo, las células foliculares apoyan sobre una membrana basal. La membrana basal rodea por completo el folículo. Acá se ve como una línea de color verde, entonces esa es la membrana basal que rodea completamente el folículo. Y por fuera, entre un folículo y otro, se ubica el tejido conectivo. En ese tejido conectivo vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, especialmente capilares. Hacia esos capilares se va a volcar también la secreción de las células foliculares. Como vemos, las células foliculares van a producir el coloide que se encuentra por dentro. En ese coloide se va a almacenar la secreción de hormonas que produce la célula folicular, que van a ser las hormonas tiroideas, y desde el coloide las hormonas tiroideas van a pasar de vuelta a la célula para ser secretadas hacia los capilares sanguíneos, que están en el espacio de tejido conectivo entre los folículos. Por último, vemos que adosados a las células foliculares se encuentran otro tipo de células diferentes, que están por fuera de las células foliculares, pero por dentro de la membrana basal. Estas células se denominan células parafoliculares y son productoras de una hormona diferente a la que producen las células foliculares. Las células foliculares van a producir las hormonas tiroideas, mientras que la célula parafolicular va a ser la productora de la hormona calcitonina. Y por último, si prestamos atención, estos dos folículos son diferentes. Los dos tienen epitelio simple, pero acá vemos un epitelio simple de tipo cúbico y de este otro lado vemos un epitelio de tipo cilíndrico. Esto se debe al estadio funcional del folículo. En el primer caso vemos que hay un gran almacenamiento de coloide, por lo tanto hay un gran almacenamiento de proteínas. En cambio, en el segundo caso el coloide se ha reabsorbido y todo el contenido, la carga de hormonas tiroideas ha sido volcada a la sangre. Este es un corte de un preparado como el que ustedes van a observar en el laboratorio de microscopía. En primer lugar, fíjense que es una glándula folicular, a diferencia de las glándulas del resto de las glándulas, que son glándulas de tipo cordonal. Por otro lado, presten atención a que esos folículos, los folículos tiroideos, están revestidos por epitelio simple. Entonces ahora vamos a ver los detalles que tienen que observar en el microscopio cuando observen un corte de tiroides, que es fácil de reconocer. Entonces, primero, la presencia del folículo tiroideo revestido por epitelio de tipo simple, en este caso epitelio simple de tipo cúbico. Como les recalcamos anteriormente, este epitelio depende del estadio funcional, la altura de las células. Cuando la célula se hace más activa, se vuelve más cilíndrica y a medida que va almacenando coloides se va haciendo más cúbica, incluso se puede llegar a aplanar aún más y parecer de aspecto plano.
Por dentro de las células foliculares se encuentra el espacio folicular donde se ubica el coloide, que lo vemos de un color ligeramente eosinófilo. Entonces este es el coloide almacenado dentro del folículo. El coloide está formado por una sustancia proteica y especialmente por una proteína que es la tiroglobulina. En la tiroglobulina se almacenan las hormonas tiroideas hasta que el organismo las necesita, entonces las vuelve a tomar a las hormonas tiroideas desde la tiroglobulina, reabsorbiéndola. Por fuera del folículo tiroideo, a esta altura estaría la membrana basal, se encuentra el tejido conectivo. Entonces acá en este tejido conectivo, aparte de observar fibroblastos, vamos a buscar los capilares sanguíneos, que es hacia donde se va a volcar la secreción de hormonas tiroideas. Si prestan atención, en este folículo tiroideo, este es el epitelio, este es el coloide, se observa esta célula, que es más grande que las células del epitelio folicular, de citoplasma más claro, que está por fuera del epitelio folicular, pero siempre por dentro de la membrana basal. ¿Qué célula le parece que es? ¿Y qué función cumple esa célula? Vamos a explicar ahora la síntesis de hormonas tiroideas. Aquí vemos en este esquema un folículo tiroideo con el epitelio folicular y en el interior el coloide, que dijimos que es una proteína secretada por la célula folicular y que está formado por la tiroglobulina. Para la síntesis de hormonas tiroideas se necesita yodo, que el yodo proviene de la dieta y llega a la glándula tiroides por medio de los capilares en forma de yoduro. El yoduro debe ser incorporado por la célula folicular por un mecanismo activo contra gradiente de concentración. Este mecanismo se denomina captación del yoduro. Una vez que el yoduro es captado por la célula folicular, es enviado hacia el coloide. Y en el coloide, el yoduro todavía no puede ser utilizado para fabricar hormonas tiroideas porque necesita ser transformado. Es como si tuviera una cáscara, entonces todavía no puede ser empleado. Para eso, el yoduro va a sufrir un proceso de oxidación por medio de una enzima que es la peroxidasa, que está presente en el coloide. Entonces la peroxidasa va a transformar el yoduro en yodo activo. Ahora sí, este yodo va a ser el que va a ser empleado para la síntesis de hormona tiroidea. Por otro lado, la célula folicular dijimos que sintetizaba el coloide, que estaba formado por la tiroglobulina. El coloide se forma en el retículo endoplasmático rugoso, ya que es una proteína, entonces formado en el retículo endoplasmático rugoso de la célula folicular. Entonces acá se forma la tiroglobulina y esta molécula de tiroglobulina va a ser eliminada por medio de exocitosis, por un proceso de exocitosis, va a formar parte del coloide. Pero además de formar parte del coloide, parte de la tiroglobulina tiene un aminoácido que es la tirosina. Entonces ya tenemos los dos componentes necesarios para la formación de hormona tiroidea: el yodo activo y la molécula del aminoácido tirosina. Este proceso de la síntesis de tiroglobulina y la formación del aminoácido tirosina se denomina organificación. Entonces acá se va a producir ahora, una vez que tengamos la tirosina y el yodo activo, la unión del yodo con la tirosina. Acuérdense que tirosina es con S, fíjense que es con S porque es el aminoácido tirosina. Ahora se van a producir los pasos finales para la síntesis de la hormona tiroidea. El paso final va a ser el acoplamiento de la
tirosina, el aminoácido, con el yodo activo. De acuerdo a la cantidad de moléculas de yodo que se unan a la tirosina, se van a formar dos tipos de hormonas. Una va a tener 3 moléculas de yodo activo. Entonces una tirosina con 3 moléculas de yodo activo va a formar la hormona T3. Y la otra posibilidad es que la tirosina se una con 4 moléculas de yodo. En ese caso se forma la hormona T4 o tiroxina. Fíjese que en este caso la hormona se escribe con X. Entonces ahora tenemos las dos tipos de hormonas tiroideas, la T3 o triyodo tironina y la T4 o tiroxina. Cuando cuando el organismo requiere la presencia de hormona tiroidea en sangre, lo que hace es que la célula folicular va a reabsorber parte del coloide con la hormona tiroidea, lo incorpora por endocitosis al citoplasma de la célula folicular y acá por acción enzimática, por acción de las enzimas presentes en los lisosomas, se produce la liberación de T3 o T4 hacia la sangre. Y este es el paso final del pasaje de hormona T3 o T4 hacia la sangre. Las hormonas tiroideas T3 y T4 son fundamentales, ya que se encargan de intervenir en los procesos de oxidación y en la respiración celular, en la absorción de hidratos de carbono en el intestino. Son fundamentales en el desarrollo del embrión y sobre todo en las primeras etapas del recién nacido, ya que estimulan el crecimiento corporal y del cerebro. El déficit de hormonas tiroideas durante los primeros meses de desarrollo produce una enfermedad denominada hipotiroidismo congénito o cretinismo, que se manifiesta con trastornos mentales por déficit de desarrollo del sistema nervioso. De ahí su importancia de mantener los niveles adecuados de hormonas tiroideas durante los primeros meses de vida del recién nacido. Y durante la etapa adulta, el déficit de hormonas tiroideas produce el hipotiroidismo y su exceso el hipertiroidismo. Entonces, completando el tema, la glándula tiroides produce 3 tipos de hormonas. Por un lado, las células foliculares, que van a producir la hormona T3 y T4 o tiroxina, y habíamos hablado de que existían las células parafoliculares, que eran las productoras de calcitonina. Y en este corte o tejido que les mostré anteriormente, les expliqué las características principales de la célula parafolicular, que en este caso se ve como una célula más grande, de citoplasma más pálido, ubicado en las proximidades de las células foliculares y siempre cubierta por la membrana basal. Las células parafoliculares también se denominan células C, ya que son las productoras de la hormona calcitonina. Entonces acá vemos una célula parafolicular que está próxima a las células foliculares y siempre cubierta por la membrana basal del folículo tiroideo. La calcitonina producida por las células parafoliculares está almacenada en los gránulos que están próximos a la membrana basal, ya que va a ser liberada hacia los capilares que están por debajo, en el tejido conectivo, por debajo de la membrana basal. La calcitonina tiene como acción principal la de regulación del metabolismo óseo. Es una de las hormonas del metabolismo óseo, junto con las hormonas paratiroideas y la vitamina D. La calcitonina va a actuar inhibiendo la reabsorción ósea. Entonces su acción principal va a ser sobre los
osteoclastos, inhibiendo la acción de los osteoclastos y estimulando la acción de los osteoblastos. El déficit de calcitonina se manifiesta en algunas enfermedades como la osteoporosis. Las glándulas paratiroides son un grupo de 4 glándulas pequeñas ubicadas por detrás de los lóbulos tiroideos. Y como verán en embriología, las glándulas paratiroides se originan de la tercera y la cuarta bolsa faríngea. Cuando las observamos al microscopio en el corte histológico, las glándulas paratiroides aparecen pegadas al tejido tiroideo. Entonces acá observamos el tejido de la tiroide, los folículos tiroideos, que ya aprendieron a reconocerlos. Y acá observamos la cápsula que separa la glándula tiroides de la paratiroide. Entonces esta es la cápsula de tejido conectivo que reviste las glándulas paratiroides. Como vemos, esta es la estructura, una porción de la paratiroides, que es una glándula pequeña, redondeada, maciza, y histológicamente corresponde al grupo de las glándulas cordonales, es decir, que va a estar formado por cordones de células. Estas son las células de la paratiroides, al lado de capilares sanguíneos. Entonces siempre va a haber cordones celulares al lado de capilares sanguíneos. La función principal de esta glándula es la producir la hormona paratohormona o PTH, que va a intervenir en la regulación del metabolismo del calcio. Histológicamente vamos a diferenciar dos tipos de células en la glándula paratiroides. Una va a ser las células principales y las otras van a ser las células oxífilas. En este dibujo de un corte histológico podemos observar las células cordonales de las glándulas paratiroides al costado de los capilares sanguíneos. Y dijimos que había dos tipos de células. Las células principales, que son las más abundantes, y estas células tienen como características que son células de aspecto poligonal, de citoplasma eosinófilo, ligeramente eosinófilo, y son las células principales, ya que, como su nombre lo indica, son las encargadas de producir la hormona paratohormona. Formando también pequeños cordones vemos las células oxífilas, que son bien eosinófilas por el gran contenido de mitocondrias y de función todavía no muy clara. La glándula paratiroides actúa en la regulación del metabolismo del calcio, junto con la calcitonina que vimos anteriormente. Cuando los niveles de calcio en la sangre bajan, se produce la liberación de hormona paratiroidea por parte de las glándulas paratiroides, y la hormona paratiroide viaja por la sangre a su órgano blanco, que va a ser el hueso. En el hueso va a actuar específicamente sobre los osteoclastos. Los osteoclastos van a producir la reabsorción de hueso y van a liberar calcio, lo cual va a nivelar la calcemia en la sangre. Como vemos, van a producir aumento de calcio en la sangre. Esta es la función normal de la glándula paratiroides y de la hormona paratohormona. El exceso de paratohormona en la sangre, en algunas patologías, produce hipercalcemia e intensa reabsorción ósea, lo cual puede producir fracturas en el hueso. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas pequeñas ubicadas sobre los polos del riñón. Acá tenemos la glándula suprarrenal derecha y la izquierda. En el corte se ven que están rodeadas por una cápsula de tejido conectivo denso y su parénquima está dividido en una corteza y una médula. La corteza y la médula
de las glándulas suprarrenales o adrenales son tejidos de diferente origen embriológico, por lo que su función también es diferente. Mientras que la corteza es de origen mesodérmico, la médula se origina a partir de las células de la cresta neural, por lo tanto son de origen neuroectodérmico. Vamos a iniciar explicando cómo se organiza histológicamente la corteza suprarrenal. Entonces la corteza suprarrenal, acá vemos un corte histológico de la corteza, por debajo se encuentra la médula y por fuera la cápsula que envuelve toda la glándula. La corteza está dividida histológicamente, o podemos diferenciar, tres zonas muy claras. Una es la zona glomerular, que es la primera, zona glomerular o glomerulosa. Una zona más amplia, más grande, que es la zona fasciculada. Y una zona más profunda que está pegada a la médula, que es la zona reticular. Entonces, zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular son las tres zonas histológicas en que se organiza la corteza suprarrenal. En esta diapositiva vemos un esquema de la organización de la corteza de la glándula suprarrenal. Si prestamos atención, en este esquema del corte histológico vemos la cápsula teñida de color azul, ya que está teñida con tricrómico. Entonces vemos la cápsula donde observamos los vasos sanguíneos, las arterias de la cápsula. De aquí ingresan los vasos sanguíneos hacia la corteza, atraviesan toda la corteza y terminan en la médula, donde terminan en vasos venosos. Entre el recorrido de los vasos sanguíneos se van a ubicar las células glandulares en forma de cordones, es decir que esta es una glándula cordonal. Ahora, si prestamos atención, vamos a distinguir las tres zonas de la corteza. Primero, la pequeña capa glomerular. Segundo, la capa más extensa, que es la zona fasciculada. Y por último, la capa más interna, que está próxima a la médula, que es la zona reticular. Y aquí vemos la médula suprarrenal, que dijimos que tiene distinto origen embriológico y distinta función. Vamos ahora a ver los detalles de la zona glomerular. En la zona glomerular, como vemos acá en el esquema, las células se agrupan formando estructuras semejantes a un glomérulo. Es decir, que son formaciones glomerulares entre los vasos sanguíneos, que son muy abundantes. En la zona fasciculada, que es la zona intermedia y más extensa, las células se agrupan formando extensos cordones paralelos. En este caso ya vamos a ver con más detalle las células. Se van a denominar espongiocitos por el aspecto granulado de su célula al detalle histológico. Entonces, cordones paralelos entre vasos sanguíneos. Y por último, la zona profunda o reticular, donde las células ya adoptan el aspecto de un entramado o retículo. Entonces esas son las características de las tres zonas de la cápsula suprarrenal. Con mayor detalle acá vemos un corte histológico de las capas de la corteza suprarrenal. En primer lugar, la zona glomerular, donde las células se agrupaban formando estructuras similares a un glomérulo del riñón, y estaban rodeadas por los capilares sanguíneos que provienen de los vasos principales que están en la cápsula de la glándula. Estos capilares son capilares fenestrados que van circulando hasta llegar a la médula. Y aquí es donde se va a volcar la circulación, se va a volcar a esta circulación las hormonas producidas por la zona glomerular. Las células de la zona glomerular son células ligeramente eosinófilas con gránulos de inclusión lipídicos en su citoplasma.
y son las productoras de mineralocorticoides como la aldosterona. En segundo lugar vemos la zona fasciculada, donde las células se agrupaban en forma de cordones paralelos que se ubicaban entre los capilares sanguíneos que provenían de la zona glomerulosa. Entonces acá tenemos los capilares sanguíneos y los cordones de células fasciculadas, que también dijimos se denominaban espongiocitos. Estos espongiocitos son células basófilas con inclusiones lipídicas. Estas inclusiones es lo que le da el aspecto al microscopio de un vacuolado en la célula y el aspecto como si fuera de una esponja, pero son inclusiones de lípidos. Estas células son productoras de glucocorticoides como el cortisol. La zona reticular, que dijimos que es la más profunda de la corteza, está formada por células que adoptan forma de una red. Son células eosinófilas y van a secretar fundamentalmente andrógenos. Y por último, la zona medular. En la médula vamos a encontrar células basófilas que se denominan también células cromafines por su reacción parduzca con las sales de cromo. Estas células presentes en la médula, siempre cercana a los vasos sanguíneos, a vasos capilares y vasos venosos. Hay gran cantidad de vasos capilares y venosos, que es hacia donde se va a volcar la secreción de las células cromafines. Las células cromafines de la médula producen fundamentalmente catecolaminas y estas catecolaminas se secretan cuando estas células son estimuladas por fibras del sistema nervioso autónomo. Por acción del sistema nervioso autónomo, estas células secretan fundamentalmente adrenalina y noradrenalina. La zona glomerular del riñón secreta fundamentalmente mineralocorticoides como la aldosterona, la cual se producía en respuesta a la activación del aparato yuctaglomerular cuando había un descenso de la presión arterial. Esta secuencia de eventos termina con la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, y la aldosterona actúa en el tubo contorneado distal del riñón, reabsorbiendo sodio y agua, lo cual va a contribuir a aumentar de nuevo el volumen sanguíneo y a volver a elevar la presión arterial. Como vemos, la acción de la aldosterona es fundamental en la homeostasis de la presión arterial y del volumen sanguíneo. La zona fasciculada va a producir glucocorticoides como el cortisol en respuesta a la acción de la ACTH liberada por la adenohipófisis. Va a tener acción fundamental sobre el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono y las proteínas, y su acción va a ser principalmente hiperglucemiante, pero también va a tener acción antiinflamatoria al actuar estabilizando a los mastocitos, es decir, evita que estos liberen sus gránulos durante los procesos inflamatorios. Esta acción es muy importante. Y también pueden producir reabsorción ósea al estimular a los osteoclastos y al inhibir a los osteoblastos. El páncreas endocrino. Como dijimos, el páncreas es una glándula mixta, endocrina y exócrina. En su parte exócrina describimos, cuando hablamos aparato digestivo, a los acinos pancreáticos serosos, productores de jugo pancreático. Y la porción endocrina está representada por los islotes de Langerhans,
que contienen las células secretoras de hormonas. Aquí observamos una microscopía donde se puede distinguir la presencia de un islote de Langerhans rodeado de los acinos serosos correspondiente al páncreas exócrino, la porción exócrina del páncreas. En el islote de Langerhans vemos que las células se acumulan formando un conglomerado, ya que es una formación cordonal, de células entre gran cantidad de capilares sanguíneos. Como sabemos, en este caso las hormonas producidas por las células del islote pancreático de Langerhans van a ser volcadas a los capilares sanguíneos y de ahí van a ir hacia la circulación general para ejercer su acción. A simple vista, con la técnica común de hematoxilina eosina o con cualquier otra técnica histológica de este tipo, es imposible distinguir los tipos celulares. Para poder distinguir los tipos celulares es necesario utilizar técnicas de inmunohistoquímica. Con las técnicas de inmunohistoquímica es posible distinguir los tipos celulares principales del páncreas, que son las células alfa, productoras de la hormona glucagón y que predominan en un 10% en el islote, sobre todo en la periferia del islote. Esta hormona, el glucagón, producido por las células alfa, tiene acción fundamentalmente hiperglucemiante, es una hormona catabólica. Las hormonas principal y las células principal y la hormona principal producida por estas son las células beta. Las células beta son las células productoras de insulina y son las que predominan en el islote pancreático en un 70%, sobre todo en la zona central del islote. Y la insulina, como sabemos, es una hormona anabólica que va a actuar sobre el metabolismo fundamentalmente de los hidratos de carbono, pero también de los lípidos y de las proteínas. Y el déficit de insulina o la falta de acción de la insulina sobre sus receptores principales, que están ubicados en la membrana celular, lleva a la producción de diabetes mellitus. Los otros tipos de células se encuentran en menor proporción, como son las células delta, que también predominan en la periferia junto con las de glucagón, y las células PP, que también se encuentran en la periferia. Las células delta producen somatoestatina, que es una hormona que actúa en general como inhibiendo la acción de otras hormonas. Y las células PP son productoras del polipéptido pancreático que actúa inhibiendo la motilidad intestinal. Y también tiene acción sobre la secreción alcalina del páncreas, sobre todo. Entonces estas básicamente son las células principales, aunque hay otras células menores, como las células épsilon, productoras de secretina. Bueno, hemos llegado al fin de esta clase y aunque algunos temas pueden ser tratados más en profundidad, aconsejamos leer los libros de textos recomendados y sobre todo tratar los temas más profundos, con más detalles, en la clase presencial con los docentes de la cátedra y con la observación de las imágenes en el microscopio óptico. Esperamos que puedan aprovechar el tema en su totalidad. Les agradezco su atención.